Puertollano en la Onda, con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero Puertollano e Más Televisión. Son las 13 horas y 12 minutos y les estábamos contando antes de la desconexión la programación para estos días, para este fin de semana de Manzanares. Estábamos hablando, doctor, que a las 12:30 teníamos mañana el baile del vermut y que nos gusta mucho porque la gente baila y la gente se toma unas cañitas y unos aperitivos y bueno, ya prácticamente ha comido, ¿verdad? Y queda uno muy bien y es que es muy refrescante, además, si tú has ido alguna vez a estos bailes del vermut. Sí, he ido, sí. No he bailado, pero he ido. Es relajante, eso es lo que tiene mejor. Pues luego mañana a las 19 horas también hay una gran corrida de toros, donde seguramente Roberto García Minguellán estará, porque es nuestro torero favorito, pero en este caso no torea Roberto, torea Curro Díaz, Álvaro Lorenzo y Colombo. Yo no sabía que había un torero, se lo preguntaré a él, que se llame Colombo, ¿verdad? No, yo ni idea. Bueno, pues le preguntaremos a nuestro querido experto en toros, Roberto García Minguillán, quién es Colombo. Que nos ilustre. Luego mañana también a las 23:30 horas tendrán la actuación de Rosendo, Rosendo, heavy metal, duro, y con una entrada de 13 euros, si se hace con anterioridad, y 15 euros en taquilla. Y después pasamos al domingo. El domingo yo voy a destacar solamente el espectáculo que hay por la noche, y lo voy a destacar porque actúan amigos nuestros, así que a las 22 horas hay un espectáculo de variedades de copla y humor. ¿A qué no sabe usted con quién? Pues con nuestro querido Paco Calonge. ¡Hombre! ¡Qué alegría! Porque claro además que sí, acaba de venir... te la pasas genial. Claro con que él. sí, y acaba de venir de un crucero porque ha estado 3 meses de crucero, no de crucero, sino actuando en un crucero, ganándose la vida. Y también está otro que también queremos mucho en esta casa, Rafa Garcel. Bueno, eso ya son palabras mayores. Así que fíjate que por 3 euritos tan solo pueden ver ese espectáculo de humor y variedades en Manzanares. También actúa Naira Madera, Lidia Gómez, Raúl Palomo e Inmaculada Paniagua. Pero nosotros decimos que queremos mucho a Paco Calonge y Rafa Garcel. Paco es muy divertido. En vérité, je les écoute alignés. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Bauer, j'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans mes balles. Me está doliendo la cabeza, doctor. Es que justamente es el título de esta canción. Por eso lo digo. Me duele la cabeza y soy mala latente. Bueno, pues porque vamos a hablar hoy, señoras y señores, con el doctor Camino Albornoz, como cada viernes, en Onda Cero Puertollano y Ni Más Televisión. Vamos a hablar del dolor de cabeza. A ver. Mira, que haciendo la búsqueda con la cantidad de cosas que nos producen dolores de cabeza, doctor. Pues haciendo la búsqueda para el programa, ¿no? Había canciones que eran mucho más directas que esta, pero es que esta me pareció muy divertida, ¿no? Sobre todo porque, mira que me costó trabajo saber de dónde era este hombre que canta en francés, pero un francés muy churriqueado ahí, hasta que descubrí que era un cantante de Côte d'Ivoire y canta, pues claro, su francés ha dialectado a su región. Sí, eso, sí, ¿no? Un poco chapurreo. Eso, y lo que nos cuenta la canción es las cosas que a él le producen dolor de cabeza, ¿no? Pero claro, si tú ves el vídeo que lo acompaña, pues son cosas muy grandes y muy problemáticas. Entonces, las cosas grandes suelen ser problemáticas y crean problemas y dolores de cabeza, doctor. Exactamente. Así que yo, para evitarme uno, ¿no? Si María José nos está viendo, esto que hay aquí no es una magdalena. No es. ¿Sí? Es una magdalena que le ha traído Mercedes Alcaraz para que se la coma y coja fuerzas el doctor mientras hacemos esta entrevista y este espacio. Eso. Bien. Ahora, ya entrando, como dicen, en materia,
Pues el dolor de cabeza, que es una de las causas más comunes por las cuales la gente te consulta, pues no es una única enfermedad. Hay 150 causas distintas para el dolor de cabeza. Y cada una, aunque la mayoría comparten síntomas, cada una tiene sus propias causas y sus propios síntomas. En términos generales, tú dices que el dolor de cabeza es cualquier dolor de los hombros para arriba, ¿sí? Pero muchas veces el dolor puede ser muy localizado, es decir, te duele solo el cuero cabelludo, te duele el pelo. Una parte de la cabeza, sí, cualquier parte de la cabeza. Te duelen los ojos. Sí, las sienes. Es muy habitual el dolor de cuello cuando tienes este tipo de problemas, ¿sí? Y el 99% de las veces son enfermedades que no son graves. Es decir, es muy raro que te puedas morir de un dolor de cabeza, ¿sí? Aunque sea por un origen muy particular. Obviamente, si el origen de tu dolor de cabeza es que tienes un aneurisma, pues estás jodido, ¿sí? O si tienes un tumor cerebral, pues ya es otra historia, ¿sí? Pero normalmente las enfermedades o las situaciones que te producen un dolor de cabeza pueden llegar a ser agobiantes, pueden llegar a ser incapacitantes, ¿sí? Pueden darte un tute que te produce mucha molestia, pero no te van a matar. Y es que para muchas personas que tienen dolores de cabeza repetitivos, te juro que preferirían que lo matara, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen esas típicas migrañas, ¿no? Pero no solamente el hecho de que el tener dolor de cabeza no te vaya a matar, sino que tanto pacientes como médicos subestiman la influencia que tiene este tipo de enfermedad en el paciente. Entonces, el médico dice, bueno, es un dolor de cabeza, ¿sí? Y el paciente dice, otra vez el dolor de cabeza. Pero ni el uno ni el otro, ¿sí?, se preocupan la mayoría de las veces en averiguar por qué te duele o cómo evitarlo, ¿sí? Esa es la balanza que nunca se mueve para caer, o muy rara vez cae para uno de los dos lados, ¿sí? También es una enfermedad que es muy común. Se dice que el 95% de la población sufre un dolor de cabeza a lo largo de su vida, pero el 75% de la gente sufre al menos un episodio de dolor de cabeza importante en el transcurso de un año, ¿sí? Ahora, de esos dolores de cabeza hay algunos que, digamos, son más populares. Por ejemplo, pues las cefaleas tensionales son las más frecuentes en un 70%, las migrañas, que tienen tan mala fama, solamente aparecen en el 15% de la población, y las cefaleas crónicas repetitivas, que la tienes todos los santos días de tu vida, pues la tiene un 5% de la población, que no es deleznable, ¿sí? Ahora, todo el mundo piensa que cuando te duele la cabeza, pues lo que tienes afectado es el cerebro, ¿sí? Porque es que es cierto, hay veces que es que no puedes ni pensar porque te duele tanto la ¿cierto? cabeza. Sí. Pero para los que tienen cerebro, tienen neuronas, pues las neuronas no duelen. Duelen lo que se llaman todo lo que está a su alrededor. Los tejidos de sostén, las meninges, el entramado vascular, eso es lo que te duele. Y por eso es que es tan difícil la mayoría de las veces tratarlo. Ahora, cuando tienes cualquiera de los muchos desencadenantes que pueden generar un dolor de cabeza, como puede ser el estrés, los olores, ciertos alimentos, algunos medicamentos, pues esas estructuras de sostén mandan un mensaje a una zona del cerebro que se llama el tálamo, y en el tálamo se reúnen una serie de condiciones y de focos, ¿sí?, como es el control del dolor, la sensibilidad, la luz, el sonido, y eso es la causa de que cuando estás con un dolor de cabeza no aguantas la luz, es decir, te produce fotofobia, no aguantas los sonidos, entonces tienes una fonofobia, y entonces todo eso te molesta. Es como cuando tienes esas resacas tan espantosas que tienes gato en casa y lo primero que dices, ¡callar ese ruido horrible con ese animal! Hablábamos del gato, no en ese caso, ¿no? Sí,
Puede haber otros ruidos horribles que producen ciertos animales, ¿no? Sobre todo cuando llegan y dicen, se lo dije, no se lo dije, sí que se lo dije. Yo le dije que le iba a pasar, pero Bueno, usted no pues me me hace acaban caso. de mandar un WhatsApp a mí diciendo que por favor sacame usted la magdalena si eso le da placer, porque así va a llegar usted más contento. Eso. Entonces, ahora, también como en el hipotálamo se controlan ciertas fases de las actividades orgánicas, pues vas a acabar teniendo o mareo, o náusea, o vómito, o alguna otra vez de signos neurológicos diversos. Entonces, eso es lo que confunde a la gente en cuanto tiene un dolor de cabeza. I've got a migraine, and my pain will range from up, down, and sideways. Thank God it's Friday, 'cause Fridays will always be... Esto sí que la primera la habrás identificado al rompe. Sí, la primera sí, pero después ya ha habido un cambio ahí un poco extraño. Es que mira, la primera que es Under Pressure, Sí. de Queen, y la segunda es una que se llama 21 Pilots, y la canción Esa no la he no, identificado. se llama Migraña la canción. Y es porque las dos causas más comunes de dolor de cabeza, que son la cefalea tensional y la migraña, ¿sí?, comparten una misma sensación. Una sensación de que te han puesto una prensa en la cabeza y alguien con toda la malicia del caso te la está cerrando, te la está cerrando. te ¿La está migraña se hereda, doctor? la migraña tiene un factor hereditario. ¿Ves? Ahora, la más común de todas es la cefalea tensional, que se llama tensional porque es producto de la tensión emocional, no de la tensión arterial. ¿Sí? La mayoría de las personas siempre dicen, es que me duele el cuello y me he tomado la tensión y la tengo alta. ¿No? Es que el 99% de las cefaleas tensionales se acompañan también de una cervical, que es decir, dolor en el cuello. Sí, sí. La hipertensión, ¿sí? Tú puedes tener en la hipertensión dos estados de tensión alta. Uno que se llama el estado hipertensivo, que no da síntoma ninguno, tengas una tensión como la tengas, y otra es la crisis hipertensiva, que sí que puede producir síntomas, pero son síntomas muy característicos, ¿sí? Pero otra cosa muy distinta es que cuando tú estás con una cefalea tensional, es decir, una cefalea que la ha producido el estrés, la fatiga, el cansancio emocional, la depresión, la ansiedad, los malos hábitos emocionales o los malos hábitos en términos generales. Duermo poco, me acuesto mal, como lo que no debo, bebo más de lo que debo, fumo un montón, cosas por el estilo, pues casi todas se acompañan de un dolor en las cervicales que normalmente se va extendiendo hacia la frente y por eso tenemos un dolor que se llama dolor en casco. ¿Sí? Ahora, el dolor en casco es muy, digamos, muy evidente porque al tocar tú en ciertos puntos específicos en la cabeza, pues duele, desencadena más dolor. Sí, y sí. es que en términos anatómicos, pues tú no, en la que es la cabeza en sí misma, no tienes sino un solo músculo, uno que va desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, y por eso es que da esa sensación de opresión en casco. Y ahí es donde viene el under pressure, ¿sí? Ahora, es un dolor que es bilateral, es decir, duelen ambos lados de la cabeza al unísono. Es un dolor opresivo, es un dolor constante, que puede variar de intensidad según el momento del día, ¿sí? Cuando estás más relajado, distraído, disminuye su intensidad. Cuando estás más centrado en cómo me duele la cabeza, ¿eh? aumentas el dolor, ¿sí? Y tiene una sensación muy característica de que cuando te tocas el pelo, duele. ¿Ves? Porque Mueve la raíz del claro, pelo. los músculos de la cabeza, pero sobre todo los músculos de la piel, están tensos. Entonces, cuando mueves el pelo, ¿sí?, mueves también esos musculitos tan pequeñitos, ¿no?, que están en la piel y duelen, ¿no? Y eso es una cosa importante. Sin embargo, la migraña sí es un dolor que aparece por episodios, ¿sí? Te dio un atacón hoy, después te dio dentro de una semana o dentro de un mes, o como en muchas situaciones ocurre, sobre todo en las mujeres,
en términos generales, la migraña es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero existe una cosa que se llama la migraña asociada a la menstruación. Entonces, cuando la mujer está por venirle o en los días de la menstruación, tiene unas cefaleas que son tremendas y que siguen un curso a lo largo de la vida. Empiezan distanciadas cuando empiezan con las reglas, después tienen un pico en la edad más fértil y después comienzan con la menopausia a distanciarse. Algunas son tan afortunadas que cuando llega la menopausia se les quita y se les quitó, ¿sí? Otras también son lo suficientemente afortunadas que solamente hasta que llegan a ese pico fértil en la vida no las tienen, ¿sí? Y hay otras que son más o menos la mitad que las tienen toda su santa vida, desde que tienen la primera regla hasta el último suspiro de su vida. Pero es evidente, doctor, que quizá aquí vale más prevenir que curar, ¿no? ¿O no? Es que el problema, por eso es que hoy no voy a hablar para nada de tratamiento de la cefalea, Correcto. porque ese es otro dolor de cabeza, porque todos los que sufren de cefaleas o dolores de cabeza o migrañas, ¿sí?, saben que la medicación no te lo quita, ¿sí? Entonces, es como mucho más a mi favor. Claro, te controla. Habrá que prevenir, claro. Te controla, ¿sí? Pero ese control, por ejemplo, es, si tú tienes migrañas, aprendes a reconocer los desencadenantes de la migraña. Sí. Por ejemplo, siempre se ha dicho, ¿sí?, que no vayas por una carretera o por un sitio donde haya cambios de luz, sombra, porque eso puede desencadenar un ataque de migraña, Qué como en curioso. un epiléptico puede desencadenar un ataque de epilepsia. No mires los Pokémon, porque ya es sabido de todos, y eso fue una controversia mundial, ¿sí? El famoso Pikachu que producía, por la forma en cómo estaba dibujado, pues desencadenaba estímulos visuales que podía desencadenar en los epilépticos un ataque epiléptico, pero en los migrañosos un ataque de migraña, ¿sí? Ahora, estos ataques de migraña tienen la particularidad de que son de un solo lado de la cabeza, ¿sí? O te duele la derecha o te duele la izquierda, que es más habitual que la gente se queje del lado izquierdo. Te coge el ojo, te coge la órbita, se te va hacia atrás cogiendo toda la cabeza y te produce una sensación de malestar tan grande que se acompaña muchísimas veces de náusea, pero sobre todo de vómito, ¿sí? En algunos casos afortunados, sobre todo en aquellos en que tienen desencadenantes de tipo alimenticio, en el momento en que vomitas, empiezas a mejorar del dolor de cabeza. Por eso es que la mayoría de los migrañosos en algún momento intentan ocasionarse o generarse un episodio de vómito para ver si con eso se les quita el dolor de cabeza. Pero es que hay un montón de posibles desencadenantes, ¿sí? Por ejemplo, todos los alimentos ricos en tiramina, como son los quesos curados, los plátanos, los cacahuetes, los alimentos que contienen cafeína o feniletamina, como el chocolate, el café, la cola, el glutamato monosódico, que es un aditivo sobre todo en algunos tipos de comidas, ¿sí? Y hay una forma muy característica de cefalea que se llama el síndrome del restaurante chino, porque en la comida china se utiliza mucho glutamato sódico, que es un posible desencadenante de episodios de cefalea o de migraña, ¿sí? Hay ciertos olores que te produce también que se pueda desencadenar y factores ambientales como los que hablábamos ahorita, luces muy brillantes, calor muy brillante, todas las luces fluorescentes, es decir, que tengan un ciclo de vibración, son potencialmente desencadenantes, ¿sí? Ahora, una de las cosas también que sabemos es que muchos pacientes con migraña tienen asociado una cosa que se llama una disritmia cerebral. No son necesariamente epilépticos, ¿sí? Aunque pueden llegar a serlo también, pero tienen algunas cuantas neuronas por ahí que están un poquito desordenadas y que responden mucho a este tipo de estímulos. Son los que tienen más probabilidades de tener una cosa que se llama el aura, es decir, es un premonitorio, ¿sí?, de que viene el dolor de cabeza detrás. Sí. Entonces puedes ver luces como chispitas, olores, ruidos, sonidos específicos que la persona que lo vive lo reconoce fácilmente, ¿sí? Entonces esa migraña con aura es lo que se llama la migraña clásica, ¿sí?, que es la que está descrita en los libros.
esa sí que tiene una posibilidad de tener un buen control porque se utilizan medicamentos antiepilépticos, de tipo sedante neurológico o cosas por el estilo. Son las que mejor funcionan con los tratamientos, las medicaciones que tenemos abortivas de la migraña, les funciona muy bien. Pero ¿cuándo tienes que tomártela? Cuando está comenzando el aura. No dejes que pase el aura y después venga el dolor de cabeza porque ya no hay tu tía que valga. Y es que eso es lo que hacen muchos pacientes, ¿sí? Saben que viene la migraña, saben que viene el dolor de cabeza galopando como un caballo salvaje y no se hace nada. Y no hacen nada. Hay gente que combate todo eso aislándose en una habitación oscura, dicen. Sí, pero eso es relativamente bueno como es relativamente malo, ¿sí? Evidentemente, si tú sabes que el estar a la luz te puede ayudar a desencadenar el dolor, pero si ya lo tienes una fotofobia, es decir, una intolerancia a la luz, el aislarte de la luz te va a ayudar a que te relajes. Pero tú verás que la mayoría de la gente te dice, es que me encerré en el cuarto a oscuras y no se me quita. Sí, sí. Pero es porque se produce, como la mayoría de las dolores de cabeza son de tipo tensional, al estar encerrado en un cuarto a oscuras, te genera más ansiedad. Necesitas tener una referencia. ¿Te acuerdas que a los niños pequeñitos qué hacíamos? No los dejábamos encerrados en un cuarto a oscuras. Le dejábamos una puertecita abierta, le poníamos una lucecita chiquitita por ahí para que el coco no saliera debajo de la cama. Pues exactamente pasa lo mismo en estos pacientes. No tienes que estar totalmente a oscuras. Es mejor estar en una penumbra, en un ambiente calmado, para que los estímulos sean los menores posibles y ahí sí te ayude a controlar el problema. También es cierto que hay ciertos desencadenantes de la migraña que puedes no haberlos tenido nunca hasta que no te pones en contacto con ellos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, algunos alimentos. Pero en las chicas jóvenes, sobre todo, el uso de los anticonceptivos orales. Es frecuente que aquella chica que no tenía un problema migrañoso, o lo tenía, pero no era lo suficientemente importante como para que le hubiera dado alguna alteración en su vida, al comenzar a utilizar los anticonceptivos orales aparezca como una enfermedad. De ahí tenemos ya una cantidad de variedades de la migraña que son importantes. Por ejemplo, una que es una variedad de la migraña que es lo que se llama la cefalea en racimos, que antes se conocía como cefalea histamínica. Está muy asociada o parece estar asociada con la liberación de histamina por las estructuras de sostén de la cabeza y parece ser que tiene un componente alérgico, pero su cuadro clínico es muy parecido al de una migraña con una característica particular y es que normalmente te da mientras estás durmiendo. Y en el momento en que estás en lo mejor del sueño, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¿Sí? Y otra que es muy particular es lo que se llama la cefalea de rebote. Es decir, tienes un dolor de cabeza y te tomas que un ibuprofeno, que un nolotil, que un paracetamol, que un... Por cierto, ¿es recomendable tomar eso o no? Claro, los analgésicos se toman, pero hay una cosa que se llama escala del dolor para el analgésico. Pero hay gente que toma tanto, ¿sí?, que en el momento en que deja de tomarlo, aparece el dolor de cabeza, o tomas tanto que por el exceso de medicación, ¿sí?, aparece el dolor de cabeza. Eso es lo que se llama la cefalea por rebote y es bastante frecuente. Lo de la escala del dolor es muy simple. Tú, por ejemplo, una cosa que se recomienda mucho, el naproxeno. Empiezas con el aura o sabes que ya viene el dolor de cabeza, pues te tomas un naproxeno. Y no es que te esperes a ver si dentro de 12 horas, ¿sí?, se te ha quitado el dolor de cabeza. No. Si a la media hora no se te ha quitado, te puedes tomar otro. Si a la siguiente media hora no se te ha quitado, pues entonces le adicionas un paracetamol. Si a la siguiente hora no se te ha quitado, a ese naproxeno y a ese paracetamol le adicionas, por ejemplo, un metamizol. Es decir, vas escalando. Ahora, si sabes que lo que tienes es una migraña con aura, pues inmediatamente te buscas un triptano y o te lo esnifas o te lo tomas la tabletita debajo de la lengua o lo que sea, pero no te esperas a que el dolor se desencadene, ¿sí? Otra cosa muy habitual de las cefaleas es lo que se llama la cefalea sinusal.
Si te acuerdas, todos tenemos unos huequitos en la cabeza Sí. que se llaman los senos paranasales, que se pueden inflamar. Y se pueden inflamar porque tienes un trastorno en la nariz o en la respiración de las vías superiores, o tienes vegetaciones, o eres alérgico. Y entonces esos huequitos, al inflamarse, producen un dolor de cabeza intenso y muy característico, porque cuando mueves los ojos para un lado y para el otro, duelen, ¿sí? Y cuando te agachas, por ejemplo, se te cae el boli, y tú dices, pues el boli de mierda se quedará en el suelo porque yo no me voy a bajar a recogerlo, porque sabes que la bajada te produce un dolor tremendo, pero la subida es peor y por lejos. Sí. Cuello de tanto mirar las estrellas. Me duele el cuello de tanto mirar las estrellas. ¿Usted mira las estrellas? Yo miro mucho las estrellas, ¿Y pero qué le dicen? procuro llevar siempre alguna cosita para poner la cabecita, ¿no? Pero, ¿Y qué le dicen las estrellas, doctor? hombre, las estrellas me dicen que vamos, pero como dicen, cuando el indio va de patas para el barranco, ya se me olvidó cómo era el dicho, ¿sí? Va de culo para el barranco, no hay estanco que lo arratranque, algo así es el dicho. Pero la verdad... El dicho colombiano, es claro, un no dicho español, colombiano, por eso ¿sí? no lo sé yo. Pero la verdad es que la gran mayoría de los dolores de cabeza arrancan con un dolor en el cuello. La gran mayoría de los dolores del cuello... Tortícolis. ¿O no? La tortícolis es un espasmo muscular de los músculos del cuello, muy característico porque se inflama un músculo que se llama el esternocleidomastoideo, que es facilísimo. Tú llegas y pones el dedito ahí y el paciente hace ¡ah! Y tú ya sabes, tienes una tortícolis. Sí. Y son producto de malas posiciones al dormir, casi siempre. Es característico que el paciente se levante y te diga, es que me desperté con el dolor. Entonces yo le digo, pues cambia de almohada. ¿Sí? O a ver qué hiciste durante la noche, que la almohada no estaba donde debía estar. ¿Sí? Otro que es muy habitual es, te has comido un helado, ¿verdad? Sí, Y, muchos. Y te lo has comido rápidamente. Sí. Y te ha dado un dolor de cabeza. Sí. Eso se llama cefalea por crioestímulo. Es decir, al comer rápido algo frío o exponerte al frío, se produce un enfriamiento del velo del paladar o del septum nasal, ¿sí? Eso a su vez enfría la meninge frontal y te produce un dolor de cabeza aquí adelante que dice la madre que me parió con lo rico que estaba el heladito. A mí me produce eso cuando hace mucho frío en el ambiente. Si está, por ejemplo, un sitio con aire acondicionado muy alto o hace frío en el exterior, Claro, me produce un dolor. porque los senos paranasales, por el enfriamiento, se congestionan y entonces produce ese dolor así de frente, Sí. que tú dices aquí. Yo por eso es que no salgo a la calle nunca. ¿Y sabe usted cómo se me quita a mí? ¿Con qué? Tomándome un Elferalgan. Pues sí, un paracetamol te ayuda ahí. Yo por eso es que no salgo nunca, sobre todo en invierno, sin mi gorrita. Porque el frío en la cara me va a producir una cefalea por crioestímulo, por la sinusitis crónica que tengo, porque soy alérgico de toda la vida. Entonces, eso yo ya lo sé. Entonces, me prevengo evitando exponerme a eso. Claro. Es todos los que sufren apnea del sueño, ¿sí? Y aunque usen el aparatito del CPAP para dormir, pero normalmente si no lo usan, al día siguiente, durante el día van a estar con dolores de cabeza repetidos, que es importante. Y una que para mucha gente es tremenda, es lo que se llama la cefalea poscoital. ¿Sí? La cefalea poscoital puede aparecer no solamente cuando estás en ello, y lo que es peor, que cuando por fin llegas a donde estabas esperando llegar, el dolor de cabeza es tan intenso que te lo jode, pero radicalmente, ¿sí? Ahora todo el mundo dice, bueno, pues entonces no me echo un kiki, mejor me utilizo la novia alemana. Pues no te va a solucionar el problema, ¿sí? Incluso en otras formas de sexo que no sea el coito propiamente dicho, pues aparece una forma de la cefalea poscoital que se llama la cefalea coital preosgármica. Es decir, te da antes de que tengas el orgasmo, pero lo habitual es que te den después del orgasmo, ¿sí? Evidentemente ya empezamos a entrar en ese grupo de cefaleas horribles, ¿sí? Por ejemplo,
que tienes un tumor cerebral, bien sea porque te lo ha generado la cabeza por sí solito o porque te ha venido de regalo porque tenías un cáncer gástrico, un cáncer de pulmón, un cáncer de colon o alguna otra cosa por el estilo, pues produce unos dolores de cabeza que tienden a ser característicos. De la misma manera, los que tienen alteraciones vasculares, que han hecho un aneurisma o una pequeña hemorragia, pues van a producir unas cefaleas súbitas pero intensísimas, eso si logras mantener la conciencia, ¿sí? Y los que sufren pequeños ictus, que es una cosa que a todos nos puede pasar con la edad, que tengamos pequeños ictus, tenemos episodios repetitivos de cefalea, ¿sí? Que aparece súbitamente, te da el tuti un rato o un par de días y se desaparece. Pero cuando has tenido un ACV, es decir, un ictus de verdad, te puede quedar una cefalea residual para toda la vida. Me muero de un dolor que me ha dado en la cabeza. No hay falta de medicina porque he tomado bastante. He visitado al doctor y reconoce con paciencia que ya él enteramente ya no tiene más que darme. Este no gana el Grammy de la música. No, este no. Y mira que se supone que el que compuso esto es uno de los grandes en su género, que es el vallenato, que es Diomedes Díaz. Sí. Pero, ¿qué quieres yo que te diga? A mí... Yo te lo digo, 3 minutos nos quedan, doctor. Bien, ahora, esta canción solamente nos muestra 2 cosas. La primera, hacer un diagnóstico preciso de la cefalea en un adulto ya es complicado, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Los niños son grandes sufridores de cefaleas y que se nos pasa por alto, ¿sí? Ya hacer el diagnóstico es difícil, ¿sí? Pero tienes que, evidentemente, buscar todas estas características, pero el problema no es llegar y decirle al paciente, mira, después de todo lo que te he hecho, tu problema está en que tienes una cefalea tensional y tienes que aprender a relajarte. Y entonces el paciente te dice, ¿por qué no va usted a la mierda? Todo este tiempo para que usted me diga eso. Que tengo que aprender a relajarme, pero que es la solución, por otro lado. Pero es que los fármacos en sí mismo no te van a dar una solución. Por ejemplo, hay fármacos que te pueden producir cefaleas. Por ejemplo, todos los parchecitos que nos ponemos cuando tenemos una angina de pecho, pues hoy en día producen menos cefaleas. No es que no produzcan, producen menos cefaleas. Antes de que tuviéramos esos parchecitos tan coquetos que tenemos ahora, la dosis para cada paciente se llamaba dosis cefalea. Es decir, tú le ibas poniendo cada vez más medicamento hasta que el paciente se quejaba de que le dolía la cabeza. Entonces le rebajabas y esa era tu dosis, ¿sí? Pero lo que hacemos hoy en día es recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? Pues, por ejemplo, no tengas malos hábitos al dormir. Dormir poco tiempo, dormir irregularmente, ¿sí? Dormir fuera de las horas recomendadas, ¿sí? Es decir, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, pues vas a poder generarte o ser posible de que te dé cefaleas. El estrés, ¿sí? El querer sacar muchas cosas al mismo tiempo, pues eso va a ser un complique. No respetar los horarios de comer. Mira, a mí me entra una cosa cuando yo veo, sobre todo a mis compañeros que están en la cocina comiendo de pie. Pero digo yo, pero esto no tiene un ver. Sí, búscate una mesa, siéntate bien, come con calma. Disfruta, que comer es un placer. Claro, que nosotros te cubrimos mientras tú comes, que esto no se va a quedar a ese, ¿sí? Si ya sabes que hay alimentos que te pueden generar dolores de cabeza, y hemos mencionado algunos, los que tienen tiramina, los que tienen cafeína, los del glutamato, pues evítalos, porque es que me llegan muchos que dicen, no, si es que me comí no sé qué cosa, pero a ver, pero si tú ya lo sabes, entonces, ¿qué coño haces tú comiéndote eso? Sí. La ingesta de café o alcohol, pero sobre todo abusivamente, pues te van a producir dolor de cabeza. Pero recuerda también que si tú llevas un tiempo en tu vida tomando estas cosas de manera regular, el suprimirlo puede generar dolor de cabeza como parte de un síndrome de abstinencia. El ruido excesivo, es decir, cualquiera hemos ido a una discoteca y hemos salido con la cabeza así como un bombo, ¿no? O hay una cosa que se llama hoy en día la saturación tecnológica. Pantallas, ordenadores, pantallas, teléfonos, pantallas, televisores. Todo eso son generadores de cefaleas, sobre todo el dormir con una pantalla puesta,
la del teléfono o sobre todo la del televisor, porque hay muchísima gente que se duerme con el televisor, pues van a ser generadores de ese. El no beber suficiente líquido a lo largo del día, sobre todo en épocas como esta, van a producirte como manifestación de una deshidratación un buen dolor de cabeza. Las malas posturas, mira, eso es una cosa que uno no se cansa de repetir, pero es que claro, si yo te enseño a ti cómo tienes que sentarte, cómo tienes que caminar, cómo tienes que poner los brazos cuando vas a ponerte a sentarte a la mesa a comer, entonces te van a decir que tú eres un pijo de mierda. Sí, y es verdad que todos lo hacemos mal, o casi todos lo hacemos mal. Entonces, ese tipo de cuidados van a ser tan importantes como los medicamentos que sabemos que te van a ayudar a controlar el dolor de cabeza. Esta canción nos vamos a despedir de usted. Nos vamos a despedir. También vamos a despedir a los espectadores de IMAX Televisión. Vamos a seguir un poquito más con Onda Cero, pero en IMAX Televisión vamos a despedirnos. Y doctor, que como siempre un gran placer. Hombre, aquí espero no haberte dado un buen dolor de cabeza. No, nos ha quitado usted el dolor de cabeza con seguridad. Pues adiós, señoras y señores de IMAX Televisión. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Que sean felices. Continuamos en Onda Cero Puerto Llano.